Pues ese ministerio cesó, ya se acabó porque hay una porción de la escritura que dice que los profetas fueron hasta Juan. En algunos solamente se manifiestan los dones, pero no son precisamente ministros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo. Yo soy Richie y esto es Profética. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es profecía, de que si hay aún profetas de Dios o es un ministerio que ya cesó. ¿Cómo lo ves, Richie? Claro que sí, es un tema muy interesante. Hoy vamos a explorar qué dice la Biblia acerca de los profetas. ¿Ya no existen los profetas o sí existen los profetas? ¿Qué dices tú, amigo? Es una duda que está agobiando a la iglesia. Yo pienso que esto debe ser esclarecido, debe aclararse, porque al haber duda en medio del pueblo, pues el enemigo aprovecha de la ventaja. Yo opino que existen los profetas, porque eso es lo que enseña la escritura. Yo también, y queremos ver qué dice la Biblia. Lejos de querer crear una contienda o alguna polémica, queremos escudriñar la palabra de Dios y queremos ser un instrumento de edificación para todos los que escuchen este podcast. Excelente, Richie. Pero antes que todo, antes de empezar, ¿por qué profético? ¿Por qué decidimos ponerle profético a este podcast? Pues porque yo creo que la iglesia en sí es profética y creo que hace falta más en internet instrucción acerca de lo profético, y porque la ignorancia es la principal herramienta del enemigo para poder engañarnos. Así que yo creo que la instrucción de la Biblia nos puede blindar de todo engaño y toda artimaña del diablo, ¿no? Wow, creo que el enemigo se ha aprovechado por mucho tiempo, pero basta. Entonces hacemos y atendemos lo que dice el apóstol Pedro cuando nos menciona que debemos de atender a la palabra profética más segura, que es la escritura, en la cual hacemos bien en atender, pues. Y entonces, bueno, pues vámonos de lleno. Claro que Sí, sí. ¿existen en este tiempo los profetas? Claro que sí, existen los profetas. Pusimos allá en el título, ya no existen los profetas, porque queríamos llamar tu atención, pero creemos nosotros que sí existen los profetas porque la Biblia, aún en el Nuevo Pacto, habla de que había un profeta. Así que sí, creemos que existen los profetas, así que sí. Así es, me encanta porque basado en lo que platicamos antes de entrar en esta grabación, platicábamos de Efesios capítulo 4 acerca de los ministerios y que son para edificación del pueblo de Dios y que ese ministerio no ha cesado y que sirve precisamente para dar luz en la revelación de Cristo. No hay una revelación más allá de las Escrituras, más bien el Espíritu Santo ilumina la revelación que ya el Señor nos dio, y en la revelación de Cristo los profetas andamos, y entonces traemos luz para edificación del pueblo de Dios. Me encanta porque la palabra es muy, muy, muy clara. De hecho, muchos mencionan, no, pues ese ministerio cesó, ya se acabó porque hay una porción de la escritura que dice que los profetas fueron hasta Juan, pero pues está hablando de otra cosa. ¿Tú de qué crees por qué menciona esto? ¿Por qué dice que los profetas eran hasta Juan? Qué raro. Porque efectivamente, no son, no, los profetas, perdón, del Nuevo Pacto no funcionan igual que los del Antiguo Pacto, porque aquellos eran una sombra y apuntaban. La principal asignación de los profetas era apuntar a Cristo, hacia Cristo, era anunciar que venía Cristo, el Mesías. Pero una vez que vino Cristo el Mesías, ese tipo de profetas, pues ya prácticamente queda eh, no quiero decir obsoleto, sino que ya cumplió su tarea. Yes. Pero no solamente hacían eso, su principal asignación era esa, que tengamos una Biblia y un testimonio, una escritura, y que hoy la tenemos, y que apuntaba a Cristo, pero por eso la palabra dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, Es correcto. ¿verdad? Inspirada por Dios, pero hombres santos las escribieron, que eran los profetas. También habían salmistas, hoy tenemos ya evangelistas, pero principalmente el antiguo pacto eran los profetas que apuntaban a Cristo. Pero entre otras cosas, la función de los profetas para con Israel era exhortar, era enseñar también, era hacer que el pueblo, cuando se descarrilaron, hacerlos volver al Señor. Y de alguna manera, pues eso era el trabajo de los profetas, que aún todavía es necesario. Y por eso la palabra de Dios, si quieres lo leemos, está en Efesios capítulo 4. eh, y antes de leerlo, pues también nos gustaría decirles que queremos que esto sea una charla totalmente amena, relajada, sin máscaras. Vamos a tratar de ser los más honestos posibles, y no solamente en lo que decimos, sino en nuestra manera de ser.
Así somos nosotros, así como nos vas a ver aquí en el podcast. El podcast nos vas a ver en persona, así como somos ahorita, relajados, tranquilos, campechanos. Pero así queremos que tú te sientas parte de esto. Eres la tercera persona que forma parte de este podcast. Y por eso queremos que tú pongas tus comentarios, en los comentarios, lo que opinas tú y lo que quieres saber. Y nosotros con la palabra queremos responder. Y de igual manera, a lo mejor también, perdón que te interrumpa, Richie, y a lo mejor alguna duda acerca de esta área, Si es, porque como bien decimos al principio, hay un poco de dudas, de incertidumbre acerca de esto. Está bien que yo e ignorancia. sí, claro, y de ahí se aproveche del enemigo. Entonces, ¿qué te parece si vamos a Efesios capítulo Léelo, léelo. versículo a 11. partir del 11? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Wow. Fíjate, hay dos palabras que para mí sobresalen de esto que leíste ahorita. La primera de ellas, respondiendo a la pregunta si hay profetas, claro que sí, hay apóstoles, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros. Pero la primera palabra está en el versículo 11 que dice, Él mismo constituyó. O sea, no es la iglesia la que los establece, ¿es correcto? No es un liderazgo humano y terrenal, sino que es Jesucristo mismo quien establece a los apóstoles, a los profetas y en fin, a los 5 ministerios que hoy todavía están vigentes. Es Jesucristo mismo quien los establece. La otra palabra que me llama la atención es en el verso 13, que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo tengo que preguntar a los que dicen que no hay profetas y que no hay apóstoles, incluso, si ya llegamos todos a la unidad de la fe. Y claro que no, todavía no. Entonces es necesario todavía el manto apostólico y profético para que se siga edificando al cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y todavía ni siquiera en la iglesia local, yo no conozco una iglesia todavía aquí en mi país, por lo menos, que ya todos estén en la misma unidad de la fe. Pues así es, así es. Y me encanta porque esto nos insta a que podamos seguir siendo edificados por eso. Claro, Ministerio. así es. Entonces, el ministerio profético, los profetas están para edificación del cuerpo de Dios. Así es. Muchas veces se escucha por allá o por acá algún profeta que destaca y pues bueno, gloria a Dios, pero recordemos que siempre el ministerio, todos los 5 ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo y que estos siguen vigentes y siguen funcionando hasta que precisamente lo que tú comentabas, lleguemos todos a la plenitud del conocimiento de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces me encanta porque es súper trascendental e importante. Y la iglesia no puede ser nada más dirigida por un ministerio, es un tipo de ministerio, sino que debe de ser integral, ¿no? Y entonces el Señor, por eso, Él le asigna ese don profético, y levanta profetas en medio de su congregación para esa misma edificación, de tal manera que el pueblo de Dios tenga una luz clara. Y trabajan estos ministerios en conjuntos para llegar al mismo fin, a la plenitud del conocimiento de Cristo. ¿Cómo lo ves, Richie? Correcto es lo que tú dices, es cierto. Todavía están vigentes los 5 ministerios. Ninguno ha sido descartado por Dios, porque todavía hay una tarea que hacer. Claro. Todavía el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Y bueno, fíjate que la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14, habla de las gracias de Dios, o sea, de los dones espirituales. El capítulo 12, perdón. Fíjate qué dice aquí, eh, que habla de los dones en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? Es decir, de que estas cosas son necesarias para el cuerpo de Cristo. No están escritas aquí nada más como teoría, sino que es una guía de cómo debe funcionar y cómo debe operar el cuerpo de Cristo
para que sea efectivo en su labor y en su tarea, que es alcanzar al mundo para proclamar a Cristo, para dar a conocer a Cristo como Él es, no solamente desde la teoría, sino desde la realidad del cielo. Ya. Y de hecho, el apóstol Pablo mencionaba que entre el pueblo se habla muchas lenguas, pero es mejor la que profeticemos, porque en eso no solamente nos edificamos los unos a los otros, sino que cuando llegue alguien que no conoce la verdad, va a ser impactado de tal manera que glorifique a Dios. Entonces, ese ministerio es muy importante, perdón, porque activa a otros en la profecía. Y eso es Sí. trascendental. Entonces podemos decir que el ministerio profético activa a la iglesia en esta área para que todos glorifiquen al Señor. Y me encanta porque también dentro del ministerio profético se escucha mucho el don de ciencia. ¿Tú cómo lo ves? ¿El don de ciencia debe estar precisamente en un profeta? ¿O funciona a la par? ¿O funciona separado? ¿O es parte de? No precisamente, porque hay creyentes, hay hermanos que puedan fluir en la profecía, en el don de ciencia, y no precisamente tienen que tener el ministerio profético, ser profetas, pero todo el cuerpo de Cristo es profético porque tiene dentro de él al Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra de Dios. Entonces, todos somos proféticos y por lo tanto puede operar en cualquiera de los dones. Por eso dice aquí, ahora bien hay diversidad de dones. Eh, 1 Corintios 12:4, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y después el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjate, 3 niveles de manifestación de Dios. Dones, ministerio y operaciones. Habla de 3 niveles o dimensiones de la manifestación de Dios en los creyentes. En algunos solamente se manifiestan los dones, pero no son precisamente ministerios de apóstoles o profetas o maestros, sino que eso Dios los establece y Dios tiene un trato especial con ellos y una responsabilidad especial con ellos, ¿no? Pero los dones se pueden manifestar desde el día uno que tú le entregas tu vida a Jesucristo, pueden empezar a fluir los dones, porque el Espíritu ya está en ti y es el Espíritu Santo quien hace las cosas a través de ti. Pero el ministerio necesita un proceso, aunque ya lo es desde el vientre de su madre, porque muchos dicen que se hacen y nacen, pero ya a la revelación de la eternidad de Dios, todos tenemos una asignación de Dios desde antes de que naciéramos. Somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús, para obras suyas, ¿no? Entonces, la operación de lo que la Biblia habla aquí de los ministerios, existen todavía, pero también habla de operaciones. Eso es el otro nivel donde de manera general la Biblia menciona operaciones, que son cosas que no están escritas, que son así como debe ser, pero son manifestaciones de Dios. Como por ejemplo, tú ves que Dios hace cosas inusuales, ¿verdad? Que no están escritas en la Biblia, pero es evidente que Él es Dios quien está fluyendo, quien está haciendo las cosas y que hay un respaldo de Dios y que no hay duda de que es Dios quien lo está haciendo. Son Cosas Sí, que ojo no vio y cosas que oído. exacto. ¿Cómo le pones nombre a cosas que nunca has visto? Ah, ¿Cómo le pones nombre o cómo encasillas algo que nunca has visto, que nunca has oído y que nunca nadie lo imaginó? ¿Mm? Entonces, son las operaciones de Dios. y que bajo la revelación de la palabra son efectivas, ¿no? Entonces yo creo que todo profeta nunca se sale de la revelación, que es la palabra de Dios, la voz de Dios a través de su escritura, a través de la inspiración, de la iluminación del Espíritu Santo. Y es muy importante esto porque muchos tienden a profetizar y se alejan de la palabra. Pero Claro. espero que muchos de los profetas que hoy están vigentes se están alineados a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces les es revelado conforme van desarrollando el ministerio. Y me encanta porque todo tiene que ver con Cristo, con la revelación de Cristo. Nada se aparta de Cristo. Lejos de Él, nada podremos hacer. Entonces, Cristo, la palabra revelada en nuestra vida, activa el ministerio profético. Y quería hacerte una pregunta porque creo que en muchas iglesias a lo mejor carecen del ministerio profético. Algunas están bloqueadas porque lo consideran como algo delicado, como que algo que chispas es delicado tocar porque pues entra, como bien decías al principio, en controversia. ¿Cómo identificar
que yo estoy llamado al ministerio profético, que yo soy un profeta? Primero, porque a hablar de dos cosas. Primero, de que no hay profetas. Sí, hay una iglesia que nació del Espíritu. Hay profetas, hay apóstoles, hay maestros, están ahí, pero están dormidos, porque Dios no va a privar de eso a la iglesia local. Sí, simplemente están dormidos, pero efectivamente eh, el profeta activa a los profetas, el apóstol activa a los apóstoles. Entonces, sí están ahí, pero están dormidos. O sea, porque Dios no priva de eso que es tan importante. Si Él mismo los instituyó, si Él mismo los estableció, es porque Él sabe lo necesario que son. Entonces, están dentro de esa gente que está ahí, entre los niños, puede ser, entre los jóvenes, en los adultos, pero necesitan despertar, porque Dios no va a privarnos de eso que es tan vital para la edificación de su iglesia. Wow, me encanta, porque yo recuerdo ahorita que mencionaste eso de los niños, recuerdo un testimonio de unos amigos que estaban en la prédica, en la palabra de Dios, bueno, estaban entrando en la alabanza y era un matrimonio, la esposa estaba embarazada, pero ellos habían venido pues vienen de un pasado, que pues bueno, el mundo pues, y entonces, tenían miedo por venir. Era una inseguridad en su corazón, y ese día estaba empezando la alabanza, cerraron sus ojos, levantaron sus manos, estaban empezando a alabar en medio de esa, pues, de esa sensación, de esos sentimientos, de ese pensamiento, y un niño que estaba junto a ellos, que estaba empezando a alabar, yo sé que inspirado por el Espíritu Santo, se volteó a ella, tocó su vientre y le dijo de parte de Dios: "Yo sé que el Señor está contigo, con tu esposo, y no tengas miedo de por venir", porque un niño, Richie, increíble. Me encanta porque está vigente el ministerio, está vigente la profecía. Y yo creo que de Dios no se salió en ningún momento de la palabra de Dios y de las promesas que Dios nos ha El hecho. espíritu de la profecía estaba sobre ese momento. Wow. Y como Dios suple, a su pueblo en medio de la necesidad, cuando levantamos manos santas, cuando nuestra dependencia se inclina hacia el Señor, cuando le pertenecemos, el Señor es muy cuidadoso. Me encanta porque a través de este ministerio no solamente nos sorprende, sino que nos sustenta, porque Cristo nos sustenta, así como sustenta al mundo, sustenta su creación, sustenta a tus hijos y nunca les falla. Entonces, a través de la palabra profética más segura, extiende su amor. Guau. Claro, y ahorita, obviamente, regresando un poquito Sí, al sí. principio y uniéndolo con todas, con las piezas, porque creo que nos queda poquito tiempo. Sí existen los profetas, Bien. pero es diferente su labor. Hoy es diferente su labor. No vamos a poder abarcar todo en un episodio, pero suscríbete para que no te pierdas el próximo. Pero hoy los profetas se mueven en tres cosas: en la exhortación, en la consolación y en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, antes solamente apuntaban a Cristo. Allá va a venir el Cristo, va a venir el Mesías, Él viene, y luego Juan el Bautista cumple eso. Por eso los profetas, dice, fueron hasta Juan. Ese tipo de profetas fueron hasta Juan, apuntando a Cristo. De hecho, Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, lo apuntó así directamente, que todos lo vieran. Esa era su labor, y esa es la labor profética, para que todos voltearan a ver a Cristo en ese tiempo por la fe. Pero ahora, la labor de los profetas es apuntar a Cristo, pero llevarlos a Cristo. Somos los amigos del esposo, los que no nos apuntar a nosotros. Nunca. Hoy ya no debe depender la iglesia de los profetas, de que vengan a mí, yo les voy a dar una palabra, no, sino de inspirarles a que ellos busquen a Cristo, porque Cristo ya está presente entre nosotros. Me encanta porque, muchos esperan o esperarían, que un profeta viniera y les dijera qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, cuando Cristo nos habla a todos por medio de su palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo, de su palabra para nosotros. Entonces, yo considero que este ministerio es verdadero, existe aún en nuestro día, Sí, sí. y que a lo mejor en algunas iglesias está dormido, pero es real, existe, y Dios quiere hablar a través de la palabra profética. Claro que sí. Y cada árbol se multiplica según su género. Es decir, si llega un apóstol genuino a una congregación a impartir, se van a despertar apóstoles en esa iglesia. Apóstoles que Dios va a despertar a través de la opción apostólica de ese ministerio que llega. Si hay un profeta genuino que llega a un lugar, se van a despertar profetas, Ujú. porque cada árbol se multiplica según su género. Entonces, por eso es importante
primero de estar muy bien instruidos, el cuerpo de Cristo tiene que estar muy bien instruidos acerca de esto, de la operación de los ministerios, la operación de los dones, porque esto es efectivo, hace efectivo el cuerpo de Cristo. No solamente es los mensajes, escucharlos, regresando los domingos a nuestra casa, tirar una ofrenda, alabar con 2 o 3 cantos a Dios, sino que se trata de una formación de un pueblo, ¿correcto? Un pueblo, así como Israel. Israel eran 12 tribus y cada una tenía como que un don especial. Los de Isaacar dice que ellos eran entendidos en los libros. Otros eran buenos para la agricultura. Otros eran buenos para el comercio. Entonces, cada uno tenía una gracia de Dios, ¿m? Para que el pueblo sea edificado y próspero. De esa manera, Dios nos ha dado gracias para que seamos efectivos todos y cada uno de los creyentes, no solamente unos cuantos. Los ministerios están ocupados para edificar a ese cuerpo para la obra del ministerio. Entonces, concluimos este tiempo que, pues, se me fue súper rápido, Súper rapidito. pero que es muy importante. Y continuaremos hablando de estos temas, porque hay muchísimos, estarás de acuerdo conmigo, Richie, que hay mucho de qué hablar, mucho de qué abundar, y que Dios nos ha dado la gracia de poder compartir a través de este medio. Así que suscríbete, no olvides poner tus dudas, escribirnos, y estamos para ustedes, estamos supliendo una necesidad que consideramos muy importante en este tiempo, y creemos sí o sí que existen los profetas, y creemos en ese ministerio, y sabemos que el Señor sigue edificando a su iglesia a través de ellos. Gloria a Dios por este tiempo. Pues gloria a Dios y pues gracias por vernos y recuerda poner en tus comentarios lo que quieres escuchar, lo que Dios ponga en tu corazón para que nosotros oremos y que el Señor nos confirme para hablar sobre eso, ¿no? Estamos aquí para servirles y bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.